es necesario hacerlo cada año. Según las circunstancias, uno lo puede hacer cada medio año, cada 6 meses, ¿no? Dependiendo, ¿ya? Entonces, de eso depende la periodicidad y vamos a ver los tipos de ASIS, ¿no? Para elaborar en qué momento. Si es que hay un momento, pasa una catástrofe, en ese momento tengo que hacer un ASIS, ese es el de coyuntura. Si no hay catástrofes, no hay nada, lo puedo seguir haciendo, pero no todo el año con tranquilidad, eso es un ASIS de tendencia. Para responder a las necesidades de la planificación operativa y definir acciones concretas de cada gestión administrativa de acuerdo a los cambios de situación de salud. Otros aspectos relativos a las realizaciones de ASIS es quién y quiénes lo realizan. El ASIS no solo lo hace una persona, ¿ya? Lo hace un equipo multidisciplinario, porque es un poco complejo hacer un ASIS. Que una persona haga un ASIS puede hacerlo, ¿no? Pero va a tener deficiencias. Se tiene que usar todo un equipo y de varios profesionales, no solamente de un área de salud, solo el área de salud no hace ASIS, no. Se requiere de varios profesionales, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá epidemiólogos, planificadores, administradores, de vigilancia, auditores, sociedad civil, varios hacen el ASIS. No es que una personita, ¿no? Que se le encarga, tú me haces el ASIS, no. Tienen varios, ya todo un grupo, una mancha de gente, como se dice, hace el ASIS, ¿ya? Y la responsabilidad, la máxima autoridad es el responsable de capitanear el ASIS, ¿ya? Ese, por ejemplo, podría ser no realización de las CIS hasta la presentación y discusión de sus resultados. Pero eso sí, un personal de salud es la máxima autoridad, es el encargado de dirigir, de ver cómo se están haciendo los ASIS. ¿De acuerdo? Fuentes de información para el ASIS. ¿De dónde voy a sacar las fuentes de información para el ASIS? No solo son del sector salud, como dice, se saca de todos otros sectores. No solamente voy a sacar datos de salud. Es indispensable conocer las características demográficas, sociales y económicas, ya que en ellas encontraremos los factores que condicionan y determinan la salud de la población. Principales fuentes. ¿De dónde voy a sacar información para hacer el ASIS? Hay fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿de acuerdo? El principal lugar de donde yo voy a sacar, como les digo, información para hacer el ASIS, se va a sacar de varios sitios. Pero el principal lugar donde voy a sacar son de las estadísticas. Es la principal fuente. De ahí vienen registros especiales, resultados de investigación. Ya no se olviden las estadísticas. Primarias, secundarias. Fuentes primarias, secundarias. Las primarias obtienen de fuente directa. O sea, el usuario mismo te da las fuentes. En las secundarias, registros de otros actores, sectores, es decir, genera la información de distintos usuarios de la misma. Fuentes primarias y secundarias, o directas o indirectas, también se le llama. Sistema de estadísticas de salud, ¿ya? Lo que les dije. El sistema continuo que representa la principal fuente, ya les dije, las estadísticas son la principal fuente de información para la realización de la CIS, ¿ya? Lo que son las estadísticas. Quiero sacar fuentes, lo primero que tengo que ir es sacar las estadísticas. Esto se pone a poner en datos regulares sobre indicadores de salud. ¿Y de qué? ¿De qué indicadores de salud es lo que más me interesa? Morbilidad, de qué se enferma la gente, esto del COVID, cuántos contagiados hay, ¿no? Y creo que estamos ya por los 300,000, eso es la morbilidad. Mortalidad, cuántos muertos hay, ¿no? Creo que estamos por los 9,000, creo, ¿no? Eso es la mortalidad, esos datos son estadísticos. Y la discapacidad, cuántos quedaron discapacitados, ¿no? Porque esta enfermedad trae problemas de trastornos de la coagulación, les tienen que cortar las piernas, ¿no? A veces, ¿no? En casos extremos, quedan a veces discapacitados, ¿eh? Y todo eso voy en la estadística. Registros médicos, registros especializados como el cáncer, ¿no? Y enfermedades profesionales, esas dos cosas no se olviden. Registros como el cáncer y enfermedades profesionales. Cada profesión, cada persona que tiene un trabajo, está propenso a una enfermedad, ¿ya? Esas son enfermedades profesionales. Por ejemplo, un minero que está en el socavón va a ser más propenso a una fibrosis pulmonar, ¿no? Una neumonicosis, una enfermedad de Kaplan, ¿qué más hay? Silicosis, etcétera, ¿no? Un taxista va a estar más propenso a la obesidad, ¿no? Todo el día está ahí sentado, engorda, ¿no? Se vuelve obeso. Esto le conlleva enfermedades cardíacas, ¿no? Problemas cardíacos, cáncer también, ¿no? Entonces no se olviden cuestiones estadísticas y
fuentes de la CIS. Vigilancia, importante para conocer el comportamiento de los problemas. En esto de la vigilancia también son datos, ¿ya? Cuando uno está en el hospital o hace su trabajo en una posta, como ya les dije, uno no solamente se dedica a hacer trabajo asistencial, ¿no? Que todo uno cuando está en la universidad piensa que está en la universidad, no estudio medicina, cuando salga voy a ir a dar fármacos, a coser heridas, ¿no? A resucitar a pacientes inconscientes. Claro, eso haces, ¿no? Es verdad, pero también gran parte tienes que hacer salud pública, tienes que hacer tus fichas familiares, tienes que hacer todas esas cosas, prevención, promoción en la comunidad, tienes que ir a hablar ¿cómo es? Municipalidad saludable, colegios saludables, tienes que coordinar con todos ellos, es una cosa un poco, es bonita, ¿no? Al que le gusta, claro, ¿no? Y también haces vigilancia ya en el puesto de salud, tienes que hacer vigilancia, ¿de acuerdo? De brotes de enfermedades. Bueno, en tiempo no hay mucho, ¿no? Pero en la parte costa, en la parte selva, ahí tienes que hacer bastante vigilancia de enfermedades infecciosas, como dengue, si aparecen casos, ¿no? En el caso de Arequipa, ¿no? Eso de las chirimachas, ¿no? Lo que es la enfermedad de Chagas, tienes que ver si hay brotes, todo eso, tienes que estar haciendo tu vigilancia, situaciones epidémicas. Otros eventos de interés para evaluar situaciones específicas, establecer tendencias. Esa es investigación, ¿no? Investigación y encuesta es otra fuente. ¿Eh? Investigaciones útiles para el análisis pueden identificar posibles factores causales. ¿Cuáles son los factores que están causando? O sea, investigo qué cosa es lo que está produciendo el problema, ¿no? Por eso es investigación. ¿Ya? ¿Qué me está produciendo el problema? Factores causales del problema de salud que se presentan en forma habitual, en particular estudios epidemiológicos analíticos. O sea, a través de estos estudios epidemiológicos tengo que ver qué cosa es lo que me está produciendo, es investigar qué me está produciendo el problema, a qué se debe esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, etcétera? Tengo que investigar. Acá hay dos tipos de estudios, ¿ya? Los más importantes. Hay varios tipos, ¿ya? Pero cuando hagan salud pública 3, ya van a ver esto, los tipos de estudios epidemiológicos, casos, controles y córtex. Ya son los que más se usan. Realizados durante el periodo que se evalúa, ¿ya? De acuerdo. Las encuestas, hemos visto acá investigación y encuesta, hemos visto lo que es investigación, no tengo que ver qué es lo que me está produciendo la enfermedad. De acuerdo. Encuestas aportan información cualitativa. ¿Qué es cualitativo? Para que lo entiendan así, la cuestión en este caso, obviamente, la cuestión cualitativa es cosas no numéricas, ¿eh? Cuestiones que no puedo cuantificar en una tabla, que no le puedo poner número, porcentaje. Esas son las cuestiones cualitativas. Acá dice, por ejemplo, opiniones, percepciones subjetivas y criterios. Son solamente opiniones, percepciones de la atención médica, como decir, ¿qué te parece la atención médica? Porque también a los usuarios en los puestos de salud se les hace esas preguntas, les da una encuesta. Y ahí te ponen buena, mala, regular, ¿no? Pues eso son opiniones, ¿no? Pero no se cuantifica, pero uno, dos, tres, ¿no? Esas son las encuestas cualitativas. ¿Ya? Estadísticas vitales y demográficas, otra fuente de información de la CIS. Registros civiles aportan datos de natalidad. Acá te vas a la cuestión civil. La cuestión civil, cuando una persona nace, él está sujeta a lo que es el derecho civil, a los que les gusta el derecho, ¿de acuerdo? Y en el derecho civil, este que nace ya se forma una persona natural, como se dice en el derecho civil, una persona con derechos. Una persona con derechos tiene que ser reconocida por la sociedad. ¿Cómo te reconocen? Con tu partida de nacimiento. Por eso a un niño apenas nace se le tiene que sacar su partida para que se le considere ciudadano. Si no, no existe para la sociedad, así de simple. ¿Ya? Lo primero es sacarle su partida, ¿no? Entonces acá en estos registros civiles se va a ver la natalidad, o sea, cuántos nacen a través de esas partidas de nacimientos que se registra, se va a ver la natalidad, ¿de acuerdo? Mortalidad, cuántos fallecen, ¿de acuerdo? Y también a través de certificados de función se verifica cuántos fallecen. Matrimonio y otros, ¿no? Todas las cuestiones civiles, ¿de acuerdo? Se complementa con la información de censos de población para conocer su dinámica, estructura, composición y crecimiento. Entonces, estadísticas y estos registros civiles, donde se registra toda la vida civil de la persona, ¿no? Tiene que estar registrada en papel, ¿ya? Nace, matrimonio, no se casa, tiene su partida de matrimonio.
todo eso está registrado. Todos esos datos también se coge con la estadística. Son fuentes para realizar una CIS, ¿de acuerdo? Fuentes extrasectoriales, otras fuentes extrasectoriales, información de otros sectores, ¿no? Ejemplo, es necesario obtener información de entidades y centros especializados. Ya nos hemos enfocado, como habrán podido dar cuenta, más a la persona, ¿no? Pero hay otros, ¿cómo les digo? Otras fuentes, ¿no? Extrasectoriales, como dice acá, otras fuentes de donde se saca información para hacer el ASIS, ¿ya? Acá tenemos factores ambientales, meteorología, todo lo que está en el ambiente, porque también influye en la salud de las personas, como está el clima, ¿no? Con esto del calentamiento global, claro que influye en las personas, ¿no? En la salud. ¿No? Agua de consumo, cómo está consumiendo la agua, suelo, contaminación del aire, social, estudios sobre aspectos conductuales, culturales. O sea, la ciencia es una cuestión íntegra, ve toda la persona, todo su ambiente, ¿no? Que lo rodea, y también su ambiente social, ¿de acuerdo? Se evalúa todo eso en el ASIS. También acá, ¿no? Accidentes, economía, datos económicos, cómo es el ingreso de esta persona, cuestiones sociales, meteorológicas. O sea, se están dando cuenta todas las fuentes de la CIS que hay, ¿no? Desde el inicio, estadísticas, que es lo principal, registros médicos de enfermedades, todo lo que se hace en el hospital, todo lo que se hace se tiene que escribir en un documento que es historia clínica, ¿ya? Todas esas historias clínicas de las enfermedades de los pacientes es una fuente de información para el ASIS. Yo quiero sacar por cuántos mueren por cáncer, voy al hospital y saco las historias clínicas de los que han muerto por cáncer. Y ya tengo datos. Vigilancia, ya les dije, tienen que dedicarse cuando trabajen en postas a hacer vigilancia. Investigación, encuestas, estadísticas, fuentes extrasectoriales. Las principales fuentes, ¿no? Así, eso lo que hemos visto son así a nivel general, todas las fuentes de la CIS. Las principales fuentes en nuestro país son, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes? Censos, ¿no? La estadística se están dando cuenta, es lo principal, y proyecciones, y INEI, ¿no? Encuestas de poblaciones, ya vimos que las encuestas eran encuestas e investigaciones, ¿no? Estadísticas de morbilidad, cuántos se enferman, estadísticas hospitalarias, ya vimos de las enfermedades, ¿no? Registros médicos, estadísticas hospitalarias, estadísticas vitales, investigaciones, ¿no? Casi lo mismo. Fuentes extrasectoriales, ya vimos fuentes que complementan todas esas fuentes principales, ¿no? Policía, educación, agricultura, sociales, ya vimos todo eso meteorológico, ¿no? Entonces estas son las fuentes principales. ¿De dónde voy a sacar información para la realización de la CIS? ¿De acuerdo? Mm, Tipos de información. ¿Cuáles son los tipos de información que tengo? Tengo la información cuantitativa y la cualitativa. Esta es la cuantitativa, ya les dije que es cuestión numérica, ya con números llevan las cuentas en la información cuantitativa. Estima la frecuencia, cada cuánto tiempo ocurren las cosas, pero ya lo cuantifico con números, para decirlo así, ¿de cuánto? Pues no, números. La magnitud, la gravedad de los problemas de salud y los factores de riesgo. Mientras la cualitativa es comprender el problema, opiniones, ¿no? Comprensión del problema, cómo están, son opiniones, cómo van las cosas, ¿no? Problemas políticos, humanos, sociales, económicos, ambientales, y sean una única fuente de información cuando no existan registros. O sea, si no hay cuantitativos, es lo que más pesa, porque hemos visto que todo es, la principal fuente son las estadísticas. Ya lo hemos visto, ¿no? Y las estadísticas usan números, pues no usan puro número las estadísticas. Ustedes que han hecho bioestadística, creo, han hecho sus tablas de mediana, desviación estándar, promedio, esas cosas, todo era numérico, ¿no? Todo era numérico, media aritmética, todo eso, todo era numérico, ¿no? Si no hay esto, que es lo principal,
Ni modo, pues tengo que coger esto, ¿no? La cuantitativa nomás, las opiniones, las apreciaciones de las personas, pero de algún lado tengo que sacar fuentes, pues, ¿no? De algún lado tengo que sacar procedimientos para el procesamiento y análisis de los datos. ¿Ya? Los datos que se utilizan para elaborar la CIS proceden de fuentes secundarias, estadísticos, ya hemos visto, vigilancia, epidemiología, hemos visto todas las fuentes, ¿no? Son datos agrupados para el cálculo de indicadores epidemiológicos. Con todos estos datos que se recolectan de la CIS, nos sirven para hacer indicadores y todos estos se expresan por lo general, hemos visto la parte cuantitativa numérica, en tasas. Ya cuando ya hagan salud pública 3 4 ya vamos, se va a ver esto, ¿no? ¿Qué son las tasas? ¿Ya? ¿Cuántos nacen? Tasas de natalidad, tasas de mortalidad, proporciones o razones. Todo esto se cuantifica, ya todos los datos que tenemos. Las investigaciones epidemiológicas permiten obtener medidas de asociación de riesgos o de efectos. Entonces, cuando hago una investigación, todo lo asocio con el riesgo o de efecto, ¿no? Variables a utilizarse en una CIS. Hemos visto las fuentes de la CIS, ¿no? Cómo se procesa. Ahora, ¿cuáles son las variables? Son tres variables fundamentales que se utilizan para hacer el ASIS, ¿no? El ASIS, ¿de acuerdo? Estas son las tres variables, las están viendo. A, B, C. La primera, características demográficas y condiciones de vida de la población. O sea, lo primero, el ser humano, ¿no? La demografía y cómo es su condición de vida. Salud, morbilidad y mortalidad. Respuesta social a los problemas de salud. En cualquier nivel que ustedes hagan un ASIS, sea local, regional, departamental, de todo el país, mundial, no sé, ¿no? A alguien se le ocurre hacer. En cualquier lugar, sea el tipo de ASIS donde se enfoquen, siempre tiene que haber estas tres variables. Son imprescindibles, están conectadas. No van a decir que yo hago un ASIS solo con una, o con dos, tienen que ser las tres. Sí, el tipo de ASIS que hagas tienes que estar en las tres variables, ¿de acuerdo? Características demográficas y condiciones de vida de la población. La primera variable, ¿no? Que estamos viendo. Características demográficas y condiciones de vida de la población. ¿De acuerdo? Descripción general del territorio. Primero tenemos que enfocarnos en ver cómo está el territorio, ¿eh? Cómo es la descripción general del territorio. La geografía del lugar donde se habita prefija la predisposición para el presencia o ausencia de determinadas enfermedades. Ejemplos, serán más frecuentes las enfermedades transmitidas por vectores en zonas. O sea, según el territorio, uno ya se proyecta, ¿no? Saca sus conclusiones de qué tipo de enfermedades se presentan ahí, a qué me enfrento. Ejemplo, si me voy a Arequipa, a los valles de la costa, ahí es bien endémica la enfermedad del Chagas, ¿ya? Si me voy, digamos, acá nomás la zona de Zángaro, esa zona norte del departamento de Puno, una zona ganadera, ahí me va a dar más frecuentemente una enfermedad que se llama el quiste hidatídico, ¿no? Porque hay bastante vaca, pero bastante ganado, ¿no? O me va a dar ¿cómo se llama la fasciolasis hepática, ¿eh? También es muy común. Entonces yo donde vaya, ya tengo que ver qué enfermedad es más común ahí. Si me voy a la selva, obviamente son las selvas, ahí voy a tener malaria, voy a tener dengue, voy a tener lismania, ¿no? Voy a tener tifoidea, etcétera. Entonces el territorio me da la idea, ya, me hace ver, ¿no? Qué cosas, ¿no? En áreas de inundaciones se presentan epidemias de diarrea, hay otro ejemplo, infecciones respiratorias agudas e infecciones dérmicas se dan mayores. Las poblaciones que habitan alrededor de zonas mineras con manejo adecuado de desechos se dan susceptibles. También donde trabaja la gente. En Cerro de Pasco, en La Oroya, en esos lugares donde hay alta contaminación minera, hay bastante zona minera. Hay bastante
Hubo un problema, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, de un Choromarca, creo que se llamaba, no recuerdo bien el lugar, pero era Cajamarca, donde hubo un derrame de mercurio, fue todo un problema judicial a nivel nacional, ¿ya? Ese derrame de mercurio, ¿ya? Contaminó un montón de gente, de un camión, fue todo un caso, ¿ya? Todas esas cosas se tienen que ver en lo que es la descripción general del territorio. Las parasitosis intestinales y las enfermedades transmitidas por alimentos se dan más frecuentes en aquellos espacios sin agua potable. Extensión territorial, dato absoluto en kilómetros cuadrados a nivel nacional departamental. Tengo que tener una idea de cuántos kilómetros cuadrados, ¿no? Tiene de extensión el lugar donde voy a hacer el ASIS. El Perú, por ejemplo, tiene 1.285.000, 215, 60 kilómetros cuadrados de extensión territorial, ¿no? Uno, tengo que saber cuánto tiene, dónde vaya, ¿no? Altitud, conocer mi territorio, delimitarlo. Altitud, cuál es la altura máxima de mi territorio y la mínima, ¿no? La mínima, el Perú tiene mar, es 0 metros, pero no, nivel del mar, eso va a ser la mínima. La alta es el pico más alto, ¿no? Que es el Huascarán. Creo que es 6.786, no recuerdo bien, metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, esos son los... Esa es la parte del territorio, ¿eh? Que tiene que estar descrita todo. Cuándo delimitar mi territorio, cuántos kilómetros cuadrados, cuánto de altitud, cuánto es la parte más baja, cómo es la geografía. El Perú, pues, es un país, pero no, recontra diverso, ¿no? Pocos países, ¿no? A nivel mundial tienen la geografía que tiene el Perú. Y al haber esa geografía también va a haber bastantes enfermedades diversas, ¿no? Según el lugar donde estemos, ¿no es cierto? Ya. Es más, topografía, seguimos con el territorio. Los principales accidentes geográficos del país, distribución porcentual del territorio en tierras bajas y montañosas. ¿Cómo es mi territorio? Es la topografía. La densidad poblacional a nivel nacional, departamental. Tengo que ver densidad es cada cuántos kilómetros, cuántas personas habitan por kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas limitan? Por ejemplo, la zona más densa del Perú es Lima, ¿no? La ciudad ahí habitan 10 millones. Pero si uno saca en kilómetros cuadrados, sale un aproximado de ¿cuánto era? Algo como 2.800 personas, o sea, altamente densa es Lima, ¿no? 2.800 personas por kilómetro cuadrado, algo así era. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuántas por kilómetro cuadrado? ¿Cuántas personas habitan? El clima, descripción del clima por zonas geográficas. Se tiene que describir el clima. Por ejemplo, en el Perú tenemos costa, sierra y selva, ¿no? Eso es lo tradicional. Pero un investigador, un geógrafo, Javier Pulgar Vidal, dijo que no eran tres, eran 8 regiones, o sea, dense cuenta, 8 regiones naturales que había en el Perú, ¿ya? La costa, la Chala, bueno, no recuerdo bien, la Puna, Cordillera, ¿no? La región Suni, la región Quechua, selva alta, selva baja, ¿no? 8 regiones, ¿ya? Geográficas del Perú, y cada región va a tener pues su patología diferente, ¿no? Van a prevalecer diferentes tipos de patología. Estacionalidad, descripción estacional por periodos del año. Temperaturas, rangos máximos y mínimos de temperatura a nivel nacional, departamental y municipal. Se tiene que sacar también los rangos de temperatura. O sea, en esto de territorios se están dando cuenta que hay bastantes cosas que hay que tener en cuenta. ¿Eh? No es que el territorio voy, esto está en tal zona, punto. Hay que desmenuzarlo, como se dice, en todas estas cosas, ¿no? Para hacer un buen asís. Contexto político, legal y socioeconómico del país, resumen analítico de aspectos generales. Descripción general del contexto incluyendo legislación reciente que tenga relevancia en la salud. Descripción general del contexto incluyendo legislación. Acá ya son cosas legales, ¿ya? Reciente que tenga relevancia en la salud, aspectos sociales y económicos. Aspectos sociales y económicos. Acá ya tenemos que ver cuestiones sociales y economía, ¿de acuerdo? ¿Cómo está la gente? ¿Cuál es su nivel de
y cómo se relaciona la gente, ¿no? Pobreza, ya vimos que era la pobreza. Necesidades básicas para satisfacer sus necesidades. Es cuando la gente no puede satisfacer sus necesidades básicas, eso es la pobreza. Componentes del indicador. Pobreza por línea nacional, pobreza por línea internacional, pobreza extrema. Proporción del ingreso del quintil más pobre. La pobreza, cuando hagan su CERU, van a ver que las zonas están clasificadas por quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4, quintil 5. Quintil 1 es extremadamente pobre. Quintil 2 es pobreza, no, extremadamente pobre, pobre, aceptable, ¿no? No pasa nada, no son, o sea, según esos quintiles se determinan las regiones cómo es su pobreza. Quintil 1 son zonas de extremadamente pobreza, Quintil 2 es zona muy pobre, Quintil 3 es pobre, Quintil 4 es aceptable. O sea, esos son los quintiles de pobreza, si la ha clasificado hacia la pobreza. En Puno, por ejemplo, es uno de los departamentos más pobres del Perú. Casi toda la población está en quintil 1, ¿de acuerdo? Está en quintil 1, la mayor parte de la población extremadamente pobre. El departamento más pobre del Perú es el departamento de Huancavelica. Ahí todos también están en percentil 1, extremadamente pobre. Así se ha clasificado esto de la pobreza. El acceso al agua, porcentaje de población con conexiones al agua. Esto del agua es una cosa muy importante, ¿eh? Porque el agua, el que tiene agua, agua potable, muchas veces nosotros no apreciamos, ¿eh? Lo que tenemos, que el agua potable acá en la ciudad, ¿no? Hasta muchos que se quejan, ¿no? Les cortan el agua unas horas, así van y empiezan a renegar contra la empresa, no hay eso, que yo pago el agua, ¿porque me cortan? Se molestan, ¿no? Pero yo les digo así, vayan acá nomás a Ácora, acá 40 minutos creo, y bajen a la zona de abajo, de los pueblitos que están debajo de Ácora, ahí creo que está Huilacaya, Parcocota, Chamchilla, no sé qué pueblitos hay, y van a ver cómo toman el agua ellos ya. Ellos no tienen agua, sacan de pozos, es una cosa bien catastrófica. Y obviamente están parasitados, ¿no? Están llenos de anemia, ¿ya? Porque es agua no tratada. Y no solo hay en todo el departamento, que la mayor parte toman agua no tratada y por eso hay un montón de parasitosis y la anemia pues, está acá más de 80%, está por 80%, creo, ¿no? Y encima ese personal de salud que trabaja recontra mal, no controla eso, ¿no? O sea, eso del exceso del agua es una cosa muy necesaria, ¿eh? El que tiene agua potable va a tener menos enfermedades. El que no tiene, va a tener un montón de enfermedades infecciosas, gastrointestinales, ¿no? Amebiasis, tifoideas, etcétera, ¿no? Disposiciones discretas, proporción de población con acceso a servicios de saneamiento por categoría, acceso a electricidad por proporción de población con conexión eléctrica domiciliaria. Bien. Educación. Acá se tiene que ver todo lo que es la tasa de alfabetización nacional, municipal, ¿no? Hace 10 años, cuando estaba el gobierno, el segundo gobierno aprista, ¿no? Que dicho sea de paso, no comparto eso, no estoy de acuerdo con esos gobiernos, pero hicieron una cosa buena, ¿no? Su objetivo fue alfabetizar a todo el Perú. En todo lugar aparecía, luchábamos contra la alfabetización, ¿no? Eso es algo muy bueno, fue una política muy buena, ¿no? Toda la gente sepa leer y escribir. Acá se ve lo que es la tasa bruta de escolaridad, tasa de financiación de escolaridad, promedio de escolaridad. Todo esto se ve en lo que es educación. En la vivienda, porcentaje de la población con propiedad de vivienda. Esto de la vivienda, aunque ustedes no lo crean, es también recontra importante, ¿eh? Que una persona tenga título de propiedad, tenga registros públicos que brinda seguridad jurídica, hace la diferencia, ¿ya? Porcentaje de déficit de vivienda, población económicamente activa habitando viviendas sin servicios básicos, distribución porcentual por materias de vivienda, proporción de población con acceso a sistemas de recolección de desechos.
En esto de la vivienda, como se están dando cuenta, se ve si la vivienda tiene los servicios básicos, agua, desagüe, luz, lo que ya vimos. Porque si no cuenta con estos servicios, obviamente está bien, los que viven en esta casa van a tener más propensión a enfermedades infecciosas, ¿no? No van a tener dónde hacer sus desechos, no van a tener agua potable, lo que estamos viendo que es recontra fundamental. Actividades laborales, porcentaje de población económicamente activa, porcentaje de la población trabajando por rubro de la economía, porcentaje de subempleo visible y subempleo invisible, tasa de desempleo, población total ocupada con ingresos inferiores a un salario mínimo. Eso de la economía también es importante, ¿eh? Porque una persona que gana un buen sueldo va a cubrir todas sus necesidades, ¿no? Va a tener todo, va a gozar mejor de salud. Una persona que gana poco va a tener más deficiencias, ¿no? Y va a ser más proclive a enfermarse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? Una persona que tiene cultura, tiene más poder económico, va y se hace sus tamizajes, sus controles, le encuentran el carcinoma in situ, ¿no? Lo operan, y feliz. Pero una persona que no tiene un ingreso adecuado y encima no tiene mucha cultura, no va a poder hacer esas cosas, ¿no? Y las cosas, y va a enfermar más fácilmente, ¿no es cierto? Análisis demográfico, los aspectos demográficos relacionados con la dimensión, composición, distribución y evolución de la población. Acá, ¿cómo es la población? ¿Cómo son los grupos raciales? ¿Eh? Por ejemplo, cuando ocurrió el Baguazo, ¿no? En el año 2000, no recuerdo la fecha, tengo segundo gobierno aprista, ¿no? Cuando ocurrió el Baguazo en la selva, se indicó que en el Perú habían como más de 70 grupos étnicos. Yo me quedé admirado, ¿no? Ya 70. Era algo increíble, ¿no? Una diversidad única de cultura, de gente, ¿no? Integrar, ¿no? Por eso también es parte de su desarrollo eso, porque tratar de integrar a toda esa gente en un solo barco que conduzca al progreso en un país, pues es bien complicado, ¿no? Cuando hay poblaciones heterogéneas. Y eso también se tiene que ver en lo que es el análisis demográfico. Y también los grupos etarios, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. La composición de la población es requerida para la definición de políticas y acciones de salud. Población joven, es decir, con promedio de menor de 15 años, es decir, por grupos etarios. Se esperará muchas patologías infecciosas y perinatales. También en niños menores, los niños pequeños, adolescentes tienen bastantes enfermedades digestivas, las EDAs y las IRAS. ¿Eh? Cuando hagan pediatría van a ver EDAs, IRAS, nomás le da a los niños chiquitos. ¿Eh? En la tercera edad, en la tercera edad, acá está, un rápido decrecimiento de patologías degenerativas, metabólicas. O sea, los viejitos tenemos más propensión a hacer enfermedades degenerativas, cánceres. Tenemos más propensión a hacer enfermedades metabólicas, como diabetes. Tenemos más propensión a hacer infartos de miocardio, ¿no? Son tipos de enfermedades degenerativas. Mientras los jóvenes hacen infecciosas, los viejitos ya hacemos enfermedades crónicas, ¿no? Degenerativas. ¿De acuerdo? La magnitud de las mujeres en edad fértil ayudará a tomar acciones destinadas a promover la salud femenina y materna. ¿No? Principales estilos de vida de la población. Acá tienen que ver qué hace la población, en qué consiste lo que hace la población. ¿No? Consumo de tabaco, alcoholismo. Consumo de tabaco, porcentaje de la población que reporta consumo de tabaco en el último año. Hay que saber. Consecuencia de consumo, edad, sexo a nivel nacional y departamental. Pero ahora últimamente esto del tabaco, el consumo del tabaco a lo menos ya ha disminuido bastante, ¿no? Porque han salido normas cuando es del tabaco. No se debe fumar en zonas públicas, ¿no? Y bastante propaganda contra el tabaco, pero ha disminuido, pero no ha desaparecido, ¿no? Porque esto es una droga. Una vez que empiezas con eso, ya lo sueltas, ¿no? Y tienes que ver prevalencia al mes, prevalencia de vida, media de edad, encima cuando empezó a fumar, ¿no? Quienes fuman más, hombres, mujeres, bueno, los hombres fuman más, ¿no? Las mujeres también fuman, pero siempre los hombres fuman un poco más. Alcoholismo, porcentaje de población consumiendo bebidas alcohólicas por edad, sexo igual que el tabaco, ¿no? Por edad, sexo, nivel nacional, departamental, prevalencia del mes, prevalencia de vida, edad de inicio de vida, cuántos años empezó a consumir. De acuerdo.
Pero estas son drogas que una vez que uno le encuentra el gusto, como se dice, ya no las deja, ¿no? Ya se vuelve parte de uno y empiezan ya a corroerle la vida, ¿no? Por eso es necesario tener en cuenta estos datos y eso le trae pesos. El alcohol y el tabaco a la larga te traen enfermedades no degenerativas. Consumo de tabaco te trae el EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, te trae infartos, te trae cánceres, etcétera. El alcoholismo también, te trae cirrosis hepática, te trae un montón de patologías. Consumo de otras drogas. Porcentaje de población consumiendo drogas no lícitas por edad. Prevalencia al mes, vida, inicio, ¿no? Prevalencia de eventos violentos, número de eventos violentos reportados mensualmente. Es importante esta de las cuestiones violentas, ¿eh? Porque con esto de las violencias, bastantes personas pierden la vida con tanto feminicidio, ¿no? Esto más que todo se ve en lo que es medicina legal, todo lo que son lesiones, ¿no? Lesiones. Víctimas de los servicios policiales, número mensual de atenciones brindadas por la violencia, lesiones externas. Ejercicio físico, porcentaje de población adulta mayor de 18 años realizando actividad física, ¿de acuerdo? Por frecuencia semanal, sexo a nivel nacional y en ciudades del país. Entonces se va a ver todas estas cosas, ¿no? Principales riesgos de emergencias y desastres. Promedio de precipitación fluvial mensual y anual por estación de mes, o sea, ya ver la cuestión climática, como vimos, ¿no? Meteorológica, cuánto llueve, si hay inundaciones, corrientes fluviales, inundaciones, número de municipios con territorios y zonas inundables, más que todo zonas inundables. También no solo la cuestión de inundaciones, ¿eh? Cuando llueve mucho, también se ve lo contrario, que son las zonas de desertificación. Todas esas cosas se tienen que tener en cuenta. Número de comunidades que disponen de planes de respuesta a emergencias. Factores condicionantes ambientales, agua, número total o proporción de comunidades con acceso al agua. Ya les dije que el agua es una cuestión muy importante. Eso determina que mucha gente se enferme y otra no. Aire indica la contaminación atmosférica. Esto también es recontra importante, lo del aire, porque los asmáticos, por ejemplo, en un aire muy contaminado, que es Lima, Arequipa, ¿no? Van a desatar más fácilmente sus crisis de asma, ¿no? En regiones donde no hay mucha contaminación, los asmáticos viven un poco mejor, ¿no? No les da tanta crisis. Por eso de la contaminación del aire también es muy importante. Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido por encima del umbral recomendado. También la contaminación sonora. También se tiene que ver eso. El suelo, proporción de suelos conforme usos productivos a nivel nacional y departamental. Porcentaje anual de deforestación anual a nivel nacional y departamental. Porcentaje anual de incremento de suelos erosionados. Esto del suelo es importante porque hay bastante deforestación, ¿no? Madre de Dios, la minería ilegal, por ejemplo, no te está destrozando toda la Amazonía, aparte de los que talan ilegalmente. ¿Esto qué hace? Que las tierras ya no tengan consistencia, ya no tengan lo que se llama el humus. Y ya no, a la larga ya no van a ser tierras desérticas, ¿eh? Ya no va a servir para nada esa tierra. Y cuando cortan los árboles, hay más propensión a inundaciones, ¿eh? O a sequías, ya no hay condensación de vapor pues, para que se formen nubes, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. El estado de salud de la población, el análisis del proceso de salud de enfermedad. El segundo punto que vimos, ¿no? Humor y mortalidad. El punto de la demografía. Hemos visto en demografía todas las componentes, ¿no? Que conforman el componente de la demografía. Análisis del proceso de salud de enfermedad. El método más utilizado para la caracterización de los problemas de salud de la población es la estimación de los indicadores de morbo y mortalidad. O sea, si yo quiero evaluar a la población, tengo que ver estos indicadores de morbo y mortalidad, son los fundamentales, que están acá en negrita, ¿no? Mortalidad y morbilidad. El análisis del proceso de salud de enfermedad se basa en la descripción y evaluación de estos dos indicadores principalmente, como les digo, morbilidad y mortalidad. Ahora nos vamos con la morbilidad, el primer indicador.
Para la descripción de la morbilidad se utiliza la clasificación internacional de enfermedades, que es un sistema de categorización a las que se asignan entidades morbosas de conformidad con criterios establecidos. O sea, estas enfermedades, todas las enfermedades están clasificadas internacionalmente, aunque no le crean. Están clasificadas con un código, el CIE-10, ¿de acuerdo? Cuando uno hace atención en consultorio externo, en un hospital, en una posta, tiene que ponerle el código a cada enfermedad. Digamos, viene un viejito con artrosis, artrosis M15, tiene su código, ¿ya? Viene una persona con gastritis, el J19 creo que era gastritis, tienen su código, ¿de acuerdo? Viene un niño con anemia, no recuerdo el código. Pero cada enfermedad, cada morbilidad tiene su código, ¿eh? Lo que se llama el CIE-10, y esto es recontra importante, porque con ese código se van a sacar las estadísticas, qué enfermedad es más prevalente, cuál es menos prevalente, ¿no? Cuál está emergiendo, bueno, etcétera. Entonces eso, la morbilidad está codificado. Cada enfermedad, la gripe tiene faringoamigdalitis, tiene su código, hasta la gripe le han puesto un código. Ese código se coloca, pones el nombre de la enfermedad, y al lado le tienes que poner el código, el CIE-10, es importante. La descripción se realiza a partir de grupos de enfermedades. Enfermedades infecciosas y parasitarias, tumores, enfermedades del aparato circulatorio, complicaciones del embarazo, parto, puerperio, traumatismos, envenenamientos, demás enfermedades. Análisis de la morbilidad. Causas de consulta, causas de egreso hospitalario, enfermedades de notificación obligatoria. Entonces, la morbilidad, ¿no? Todos los que ingresan, ¿por qué están ingresando? ¿Por qué se han hospitalizado? ¿Qué enfermedad es la más común para que uno se hospitalice? ¿Por qué viene más la gente en esta temporada? Más viene por las enfermedades respiratorias y enfermedades de notificación obligatoria. Esas son el análisis de la morbilidad. Morbilidad en consulta externa de hospitales, número, porcentaje de las principales causas, como les digo. Análisis de incidencia, prevalencia, distribución de las principales causas de enfermedad, enfermedades de notificación obligatoria, número y tasa de egresos hospitalarios. Ahora el análisis de la mortalidad. Ya hemos visto la morbilidad, ¿no? Que está codificada por un código 710. Cada enfermedad tiene que estar con su código. Existen al menos 3 indicadores de mortalidad de alta visibilidad política, dada su reiterada inclusión en cumbres, metas y mandatos internacionales. Como indicadores proxy del estado de salud y un indicador de desarrollo, la mortalidad infantil, la mortalidad de menores de 5 años y la mortalidad materna. Estos son los indicadores más importantes de la mortalidad. Y de estos el más importante es la mortalidad materna. ¿De acuerdo? De esos 3 indicadores. Claro, los 3 son importantes, pero el más importante es la mortalidad materna. Tasa bruta de mortalidad, tasas específicas de mortalidad. Como ya les dije, todos los datos que se recolectan de la CIS al final se vuelven en tasas, en razones, en proporciones, ¿no? Por eso está acá la tasa bruta de mortalidad, tasas específicas de mortalidad. Mortalidad general, distribución por grupos etarios, sexo y departamento de residencia. Tasa de mortalidad de menores de 5 años, indicadores de la UNICEF. Principales causas, tendencias, perfil de mortalidad por estratos de riesgo poblacional, desigualdades sociales y geográficas. ¿De acuerdo? Mortalidad materna, tasa de mortalidad materna, razón de mortalidad materna reportada. Esto de la mortalidad materna es importantísimo. ¿Por qué? Porque según la mortalidad materna se ve el desarrollo de un país, ¿eh? Qué tan próspero, qué tan rico es un país. Mientras más mortalidad materna tenga un país, más subdesarrollado es un país más pobre. Mientras la tasa de mortalidad materna sea mínima, no tengan mortalidad materna, ese país es un país desarrollado, es un país primermundista, un país rico, se puede decir. Ese es el indicador, uno de los indicadores más importantes, el de la mortalidad materna. Mortalidad infantil, según componente, tasa de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal. Análisis de la respuesta social. El último punto que nos toca ver es el análisis de la respuesta social. Hemos visto lo primero que era demografía,
Después hemos visto el segundo punto que era amor y mortalidad, y ahora el último que es el análisis social, ¿no? Son las variables, las tres variables, ¿no? Entonces ya viendo el último punto, vemos que la respuesta social se produce en dos. De dos maneras se produce la respuesta social. Una es una directa y otra es indirecta. La directa dirigida a los problemas de salud mediante acciones preventivas o recuperativas a los enfermos o a las poblaciones de riesgo de enfermarse, generalmente a través de instituciones o servicios de salud. Indirecta dirigida a los factores condicionantes mediante acciones generales que redundan en bienestar y mejoría de las condiciones de vida que producen efectos en la distribución generalizada de enfermedades. Descripción general del Sistema Nacional de Salud, descripción cualitativa, ya les dije, de principales políticas y planes y programas de salud vigentes, descripción cualitativa. Entonces, en esto de la descripción general del sistema de salud, los programas, políticas, todo es cualitativo, se están dando cuenta, solamente son opiniones, son indicadores y iniciativas de reforma sectorial de salud, descripción cualitativa. Organización, funcionamiento y complejidad de la red de servicios. Acá es una descripción cualitativa y cuantitativa de opiniones y numérica. Modelos de atención y gestión financiamiento de la salud, hacer alusión a la evolución del sistema de extensión de cobertura, descripción cualitativa cuantitativa. Análisis y presentación de la información. Ya. Una vez que ya he hecho el análisis, ya he hecho las variables, ya he hecho mis fuentes, ¿cómo lo debo presentar? ¿No? ¿Cómo presento mi ASIS, en otras palabras? En un ASIS, luego de la obtención de los datos en la elaboración de los indicadores, a valorar y a la priorización de los problemas, la labor se encuentra en el análisis y las conclusiones. O sea, acá tengo que ver qué cosas en el análisis y las conclusiones para presentar el ASIS. El análisis tiene como principal finalidad determinar las poblaciones más vulnerables. ¿Dónde está el problema? ¿Qué poblaciones son las más afectadas? Brechas de salud, ¿ya? La relación de los problemas de salud identificados con las variables demográficas, sociales y económicas. Evaluar si la respuesta del sector es la más adecuada a la problemática encontrada. Realizar un diagnóstico situacional contribuye al proceso de definición de presupuesto y planificación de salud. Al momento de planificar se debe realizar una priorización en los principales problemas de salud. Entonces, lo primero es hacer el análisis, ¿no? Ver cuál es las poblaciones más vulnerables, tener las priorizaciones, esa palabra es importante, priorización, análisis, priorización. ¿Cómo voy a responder? ¿Qué cosas tengo que priorizar? ¿De acuerdo? Priorización, lo que les dije. Infalible es recomendable la utilización aislada o combinada de procedimientos y técnicas específicas que contribuyan a mejorar el grado de objetividad de esta fase. Método de Hamblon. Para esto de la priorización se usa el método de Hamblon. Son 4 criterios que apuntan a una mayor objetivación en la elección de los problemas. Estos se basan en la importancia del problema y la capacidad real de intervención sobre el mismo. Estos criterios del método de Hamblon son la magnitud. ¿Qué es la magnitud? La cantidad de personas que se ven afectadas por el problema. ¿Cuántas personas se han afectado por el problema? Esa es la magnitud. En esto del COVID, ¿cuántos infectados hay? Esa es la magnitud. ¿De acuerdo? La gravedad, la severidad y la gravedad del problema, el comportamiento que el mismo tiene en el tiempo y a los daños que pueda ocasionar, la severidad y la gravedad. Efectividad, valorar cuán efectiva será la puesta en marcha del plan de acción, ya sea para solucionar el problema o para minimizar las consecuencias del mismo. Infactibilidad. Este criterio se descompone para su análisis en 5 factores, que son pertinencia, aceptabilidad, factibilidad económica, disposición de recursos y legalidad. Entonces, esos son los 4 componentes de la priorización de Hamblin, ¿sí? Magnitud, gravedad, efectividad y factibilidad. Presentación de la información analizada. ¿Y cómo la presento? Se presenta a través de tablas, gráficos, ya la parte estadística. Tablas de distribución de frecuencia, estas ya son cuestiones estadísticas. ¿Cómo la voy a presentar? Presenta la distribución de frecuencias para las ciertas variables. Normalmente incluye la frecuencia absoluta y frecuencia relativa y se usa para variables cualitativas, o sea, no numéricas. Esas son las tablas de distribución de frecuencia.
Gráfico de barras, ustedes en bioestadística ya han debido ver eso. Así voy a presentar el ASIS al final con gráficos. Se usan para resaltar la presentación de los porcentajes de los datos que componen un total. Se usan para variables cualitativas y cuantitativas. Gráfico de barras comparativas. Comparan dos o más series y permiten comparar valores entre categorías. Se usan para variables cualitativas y cuantitativas discretas. Gráficos de sectores. Ilustrará el comportamiento de variables nominales. Se usa para variables cualitativas y cuantitativas discretas. Histograma y polígono de frecuencias, representaciones gráficas de una variable en forma de barras. Es de superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, ya sea en forma diferencial o acumulada. Se usa para describir distribución de frecuencias en una variable cuantitativa continua. Gráfico de líneas representa cambios en el tiempo y generalmente las líneas se diferencian mediante el uso de distintos colores. La variable independiente tiempo se coloca en el eje de las abscisas y la variable dependiente en el eje de las ordenadas. Se usan para variables cuantitativas. Y mapas, representación cartográfica que muestra el comportamiento territorial de las variables. Conclusiones. Entonces, todos estos, ¿cómo se presentan las ICI? Estas ya son cuestiones estadísticas de las barras, gráficos, polígonos de frecuencia, mapas, líneas, ¿no? En las conclusiones tenemos las necesidades y problemas prioritarios de salud, factores condicionantes que explican aparición, persistencia, magnitud y distribución de tales problemas de la salud, principales brechas entre los grupos poblacionales, poblaciones más vulnerables, juicio crítico acerca de si la respuesta social se ajusta adecuadamente a la situación de salud. Entonces, en las conclusiones tenemos que ver cuáles son las brechas y si nuestra respuesta es la adecuada para el problema de salud que hay, ¿no? Se tiene que ver y priorizar los problemas de salud. Todo eso se tiene que hacer en la CIS, en el momento de elaboración de una CIS. ¿De acuerdo? Bien, con esto hemos terminado la sesión de hoy día. Ya con esto hemos terminado CIS. La próxima semana ya vamos a entrar a otro tema. ¿Correcto? A las 12 del día no se olviden que se va a abrir la plataforma para su examen. Las dos lecturas, ya les indiqué que tenían que hacer que tenían que estudiar las dos lecturas, ¿no? Para dar su examen. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado ya la sesión de hoy día. Sí, dime. Mañana. Pero pues yo le programo. No, pero es imposible, porque si apareciese para mañana, yo no habría podido entrar. Lo habría corregido al momento. Ajá. Pero no he puesto. Ah, bueno, no sé, pero le he puesto como siempre. Me han debido prescribir en el momento que